de la sexualidad, pero puntualmente hablando del embarazo adolescente, que es justamente uno de los frutos de la sexualidad prematura que muchas veces se vive, y en tantos casos también por no tener el acompañamiento debido de los adultos. Por eso nosotros aquí en Turno Tarde queremos abordar esta temática con Patricia Smith, la psicóloga, que bueno, hoy también nos va a compartir desde el campo de la psicología acerca de este tema. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, hoy, como bien decíamos y compartíamos con cada uno de nuestros oyentes, queremos hablar acerca de este tema, que es el embarazo adolescente, debido a que es una problemática que se da aquí en la provincia de Misiones. Hay casos de madres niñas de 12, 14 años. En Paraguay también es un caso que se da. Por ejemplo, ahora en estos días se va a estar realizando una prueba de ADN al bebé de una madre niña de tan solo 11 años. Algo que, bueno, también en estos días fue noticia en Mendoza con un caso similar. Una nena que también con 12 años dio a luz. Así que, bueno, acerca de este tema queremos hablar con vos y queremos, más que nada, hablar acerca de qué papel juega la sexualidad en la etapa de la adolescencia, que como bien veníamos hablando también con vos, es esta etapa de turbulencias, también de afirmaciones y de rebeldía en más de uno de los jóvenes. Así es, me parece una temática muy importante. Dijiste muchas cosas, por eso me quedé como pensando un ratito, muchas cosas importantes acerca de la constitución del sujeto, en este caso adolescente. También ligaste esta cuestión de la maternidad a la parte biológica, digamos, del ser humano, del sujeto. Y lo primero que tenemos que hacer es justamente separar esta cuestión. Claro. Una, de que la sexualidad no es solamente lo que está ligado a la parte biológica o a la práctica genital, digamos, sino que es muchísimo más amplio que eso. Y otra cosa es una cuestión de identidad por la que pasa la niña en este caso, o también hay padres adolescentes, así que los niños también, que tiene que ver con esta constitución, como decíamos, y que en el caso de las mujeres o de las niñas, que está ligado esto de ser mujer a ser madre. Ahí también nos tenemos que distanciar un poco y es ahí en el intermedio donde tenemos que hablar un poco, pienso. Claro. Y en este sentido, Pato, relacionando, ¿no?, con esta cuestión también de relación que tiene, por ejemplo, de género, también con el sentido de paternidad o de maternidad de cada uno de los adolescentes, que podemos decir que sobresale la adolescencia, ya que en la etapa de la infancia por ahí estas cuestiones no se despiertan, sí lo hacen en la adolescencia, pero es por una cuestión de hormonas, es una cuestión hormonal, o bien es una cuestión como fruto de un contexto sociocultural que, bueno, de hecho sabemos que, bueno, por todos lados hay mensajes de sexualidad y demás que podrían o no terminar influyendo en esta etapa de los adolescentes. Bueno, justamente por eso decía de que la sexualidad es mucho más amplio que la parte solamente biológica o que la cuestión hormonal. Y lo que decías de que en la infancia no hay sexualidad es bastante mentirosa, digamos, la cuestión, porque ya en el niño se empieza a forjar toda esta identidad sexual a partir de sus satisfacciones, de lo que le hace bien, de lo que le gusta, se empieza a forjar ya en la infancia. Claro. Después queda como en un periodo de pausa, que es el periodo de latencia. Nosotros habíamos hablado de eso cuando hablábamos de los adolescentes, y es ahí donde se vuelven a despertar, digamos, o a activar el desarrollo sexual. Claro, pero hay búsquedas que en la infancia de igual modo no se dan. Los chicos que son en la adolescencia, por ejemplo, terminan buscando algunas cuestiones que apuntan a sus necesidades biológicas, por ejemplo. Claro, sí, en la infancia se empiezan a manifestar, pero es una cuestión muy prematura, digamos. Claro. Después se afirma justamente en la adolescencia. Lo que sucede con esto de los embarazos adolescentes es que justamente irrumpe en esta cuestión de identidad sexual. Aparece como la cuestión del ser mujer a ser madre, que está muy pegoteada, y pensemos un poco también en esta cuestión de la identidad y de la constitución del cuerpo, porque el cuerpo también es algo que el niño ya empieza a formar, es una construcción que hace.
Y el adolescente de la misma manera, empieza a cambiar su cuerpo, por eso por ahí nos cuesta un poco movernos cuando somos adolescentes, de que nos chocamos, no sé, nos perdemos, nos desorientamos. Es una cuestión de constitución del cuerpo, de hacerse cargo de un cuerpo nuevo, digamos. Exacto. Imagínate en un embarazo, la cuestión es doble, porque tiene que hacerse cargo de este cuerpo que ya no es el cuerpo de niño, que es un cuerpo de adolescente, y a la vez el cuerpo de una embarazada, que sabemos que de por sí sufre varios cambios, ¿no? Exactamente, de ser niña a comenzar a tener cuerpo de mujer y de repente también terminar siendo una mamá a tan corta edad, que bueno, sin dudas también repercute y mucho dentro de la vida de estos jóvenes que también sin dudas necesitan del acompañamiento de sus familias, de profesionales, especialistas también para poder enfrentar esa realidad que es un tanto difícil en cuanto a que se dé a más, o sea, lo que voy es que cuanto más corta la edad en la que se dé esta situación, seguramente que también más difícil va a ser la situación que van a tener que enfrentar. O sea, una madre niña que, como bien compartíamos al principio, con 12 años le toca justamente pasar por un embarazo, es un poco difícil, ¿no?, comparándolo con el caso de un adolescente de 16, 17 años que por ahí ya tiene más conocimientos, ya tiene más experiencia en otros temas y demás. Decíamos también que, hablando recién, decíamos que la familia también tiene un rol importante dentro de lo que es la educación sexual dentro de la familia, para hablar acerca de cuestiones que pueden prevenir en muchas ocasiones un embarazo adolescente. ¿De qué manera crees que influyen las creencias erróneas de los padres en la negación de la educación sexual o en una educación sexual incorrecta de los hijos? Bueno, creo que las dos tienen el mismo efecto, digamos, que puede derivar en un embarazo adolescente, como decíamos. Pero es muy importante algo que dijiste también recién, que es la influencia de los medios o de la información que maneja ese niño, porque todavía es un niño o es una niña, pero la presión social que tiene encima de ya convertirse en un adolescente, más por el entorno, digo, porque ahora es como que es bastante precoz la cuestión de ser adolescente. Entonces un niño o una niña de 11, 12 años ya se ve un poco forzado a comportarse como un adolescente. Esto quiere decir que también empieza a tener relaciones de diferentes tipos, o sea, a vincularse con el otro sexo o a investigar un poco en su constitución de la sexualidad. Y esto puede llevar a que por falta de información termine en un embarazo por ahí adolescente. No quiero decir no deseado porque eso tiene que ver con otra cuestión. Exacto. Entonces es muy importante que ese niño, igualmente está toda la cuestión de la educación sexual ahora en las escuelas, pero es importante también que en la casa se le brinde un espacio de escucha cuando tenga curiosidad acerca de estas cosas, ¿no? Siempre la información obviamente es medida cuando viene de parte de los padres o de algún hermano o de alguien a quien recurra para preguntarle sobre esto, porque por ahí no recurre a los padres, pero sí a un hermano, a un amigo un poco más grande o alguna persona de referencia que le va a brindar un poco de información. Y por ahí, si tiene suerte, lo va a acompañar y lo va a capacitar un poco, digamos, en este sentido, ¿no? Exacto. Pero a la vez también se está trabajando mucho en las escuelas ahora con esta cuestión, justamente para tratar de frenar un poco esto de los embarazos adolescentes, y en los centros de salud también, y doy fe de eso porque trabajo ahí. Se trabaja mucho con esto de capacitación y de prevención, de promoción de la sexualidad, de la vida sexual sana, le llaman ellos, con el acceso a diferentes tipos de anticonceptivos para que en el caso de que los niños o adolescentes, niños no voy a decir porque es como muy problemático, ¿no?, pero digo por la edad, Exacto, que empiezan muy temprano a desenvolverse sexualmente, siempre se apunta a que sea cuando ese niño o esa adolescente, vamos a llamarla adolescente, se vea, no sé, en ámbito de investigar sobre la práctica sexual, que aprenda a cuidarse, ¿no? Tenga la debida orientación. Que cada vez es más temprana, digamos. Esto es alarmante realmente, por Exacto, eso por ahí preocupante. es a propósito por ahí que digo niño adolescente, para que se entienda de que cada vez es más temprano el destape sexual.
y que por ahí no debería ser un poco así, pero bueno, es la situación con la que se está trabajando ahora, digamos. ¿Y cuánta verdad tiene esa frase que decías, ¿no? Si el niño o el adolescente tiene suerte, va a recibir una buena orientación en la persona a la que recurra. Y ahí caemos siempre en la necesidad de que se dé esa apertura a estos temas, por ejemplo, dentro de nuestras familias, para que los padres de los adolescentes y de los niños sepan comentar, sepan compartir con ellos ante cualquier tipo de inquietud. Y si no lo hacen, bueno, también acercarse a ellos para dialogar de estos temas que no son ajenos a la edad que estén atravesando, por sobre todo sobre todas las cosas, en el caso de los adolescentes. Porque muchas veces o no se habla nada en casa o se confunde la información con la formación de vida al respecto y bueno, también se termina confundiendo más al joven, o en muchos casos se da esa sensación de que no, con mi mamá y con mi papá no hablo porque no sea que me terminen reprendiendo porque pregunte sobre estos temas. Claro, sigue siendo aún en el 2015, sigue siendo un tema muy tabú, como que de eso no se habla mucho, ¿no? En algunas familias, digo. Entonces ahí está también la importancia del acompañamiento de esta familia y de hablar de estos temas cuando el adolescente pregunta, cuando se ve interesado en esta cuestión, habilitarle un espacio en el que pueda instruirse, en el que pueda hablar, en el que pueda preguntar, sacarse las dudas. Y si los padres por ahí no sienten que no están como capacitados para brindarle esa información o para afrontar esta situación que a veces pasa más por eso, que lo lleven a un lugar donde pueda ser informado acerca de lo que quiere saber. Claro. Y desde el campo de la psicología, Patricia, ¿cuándo es el momento adecuado para hablar con los chicos acerca de estos temas? Vos planteabas que, por ejemplo, siempre que los niños o los adolescentes pregunten sobre algún tema relacionado a la sexualidad, que los padres sepan o tengan esa apertura de compartir con ellos o los acerquen, como bien decías, a un lugar donde los puedan asistir. Pero y en el caso de que los niños no pregunten o los adolescentes no se acerquen, ¿cuál es el momento adecuado para no irrumpir en su infancia, en su inocencia y ni tampoco dejar de que pase mucho tiempo sin poder asistirlos desde los conocimientos que saben los padres? Bueno, yo creo que en realidad los niños en algún momento preguntan, siempre preguntan porque es un tema justamente que los convoca mucho, digamos, que tienen curiosidad, sobre todo cuando descubren que son diferentes al compañerito, ¿no? Y si no, de todas maneras, es una cuestión que uno la hace por ahí casi sin pensar, de enseñarle cuáles son sus partes privadas, cuáles son, no sé, lo que debe cuidar de su cuerpo, cuándo no debe acceder a tener un trato con un extraño, cuándo y hasta qué punto debe mostrar su cuerpo a un adulto o a una persona, no importa si es de la familia y con más razón si no lo es. Y todas esas cosas uno le va enseñando un poco al niño. Y al adolescente sí, va a preguntar más seguramente, pero el punto es que cuando pregunte hay que tener un poco la capacidad de contestarle, claro, acerca de lo que pregunta, ¿no? Siempre en información medida, obviamente, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que por ahí se hacen los más chicos en la infancia es cómo nace un bebé, de dónde nacieron. Y bueno, vos apuntás que en vez de decirle, no sé si hay alguna familia que lo haga, pero antes, por ejemplo, en mi época sí se respondía con que era el caso de la cigüeña, por ejemplo. La cigüeña y el repollo son muy famosos en la infancia como dadores de vida. Yo creo que no hace falta mucha información, digamos. O sea, de todas maneras me acordaba de un profesor que siempre nos decía, anímense a contarle a un niño cómo sucede. Con la información básica, así total, no les va a creer, me decía. Entonces, bueno, por ahí es brindarle la información en la medida en que lo pueda recibir, pero no negarle, no decirle que de eso no se habla o peor, reprenderlo porque está haciendo una pregunta que no se debe hacer. Claro, justamente ahí es cuando comienza ese miedo después que hace con que los adolescentes teman en el momento de acercarse a los padres, por ejemplo, para preguntarle acerca de alguna cuestión como esta, en vez de poder tener esa confianza de amigos, de padre e hijo, y poder recurrir a ellos para hacer una consulta de este tipo. Por otra parte, Patricia, ¿qué valor tiene una buena educación afectiva en las primeras etapas de la infancia para un desarrollo natural y equilibrado de la sexualidad posterior? Equilibrado, me parece que es más el caso por caso.
¿no? Siempre rescatamos eso. Pero no sé a qué te referís con educación emocional. Sí, exactamente. Si bien nosotros estuvimos hablando recién acerca de lo que se da en los primeros años de la vida de los niños y de los adolescentes y que va repercutiendo también en sus años posteriores. Pero en este sentido, por ejemplo, decíamos, ¿no? Una buena educación afectiva en las primeras etapas, ¿no? A veces hay cuestiones que se dan dentro de la infancia que terminan repercutiendo en la adolescencia. Por ejemplo, casos puntuales que a veces los niños en la adolescencia no saben por qué tienen miedo a que se le acerque un muchacho o se le acerque una chica, ¿no? A eso justamente queríamos apuntar dentro de lo que es estas cuestiones que a veces no están hablando de conceptos sexuales puntualmente, pero sí de conductas dentro de una familia que puede repercutir en la sexualidad o en la integridad sexual de la persona el día de mañana. Bueno, me parece que justamente, como te decía hoy, aún hoy los temas referidos a la sexualidad suelen implicar un poco de tabú o de que no, de esto no se habla y demás. Entonces también cada persona o cada sujeto va a tener una relación muy particular con su sexualidad, que tiene que ver con su constitución. Por eso yo te decía, la sexualidad está mucho más allá de la genitalidad, ¿no? Tiene que ver con todo lo que implica la satisfacción para ese sujeto, no solamente con la genitalidad. Y es algo que siempre le va a costar un poco, digamos, lo referido a la sexualidad. Claro. Entonces, cada uno por uno, va a tener una relación muy particular en el modo de acercarse al otro sexo o al mismo, en cuanto semejante o en cuanto esté un poco más elevado, digamos, para él. A eso íbamos. Por ejemplo, ¿existe alguna manera de poder acompañar al niño en su constitución sexual que, bueno, va a ir afirmándose con el paso del tiempo? Y yo creo que otra vez, digamos, implícitamente surge el tema de los límites, de que eso va a depender muchísimo y va a constituir, digamos, toda la formación de este niño, adolescente y después adulto. Siempre el tema de los límites aparece y repercute en todos estos ámbitos. Así que por ahí podríamos recordar, digamos, de que el niño en algún momento tiene que encontrarse con este límite, de que además estos límites deben ser claros. Cuando digo claros me refiero a claros para la edad a la que nos estamos refiriendo. Claro. Porque por ahí uno piensa de que le tiene que explicar al niño de 2 o 3 años por qué le está pegando, por ejemplo, y no lo va a entender porque tiene 2 o 3 años. Entonces límites claros en la medida en que el niño lo pueda entender. Exacto. Y eso varía según la edad por la que está atravesado el niño. Todo de acuerdo a la edad de cada una de estas personas, bueno, los niños o lo de los adolescentes específicamente. Volviendo al embarazo adolescente que hoy, bueno, planteábamos como una de las problemáticas que, bueno, se da en Latinoamérica, porque decir solamente Posadas o Misiones es quedarnos solamente en una porción de todo el territorio donde se da esta problemática y sin duda seguramente se dará en todo el mundo. Pero hoy hablábamos acerca de algunos casos puntuales de la provincia, de Paraguay o del país que, bueno, se constatan estos tipos de embarazos adolescentes a muy temprana edad, que son algunos de los tantos. ¿Cómo puede influir una familia, por ejemplo, psicológicamente en el embarazo de una chica que, bueno, llega a la casa, bueno, comenta que está embarazada y que sin dudas la respuesta o la actitud de los padres va a influir en el caso de la gestación que está teniendo esa jovencita? Bueno, me parece que igualmente los casos que se estuvieron dando estos días pasaba justamente o se caracterizaba por el desconocimiento hasta de la propia niña de que estaba embarazada. Exacto, uno de ellos sí, por ejemplo. Entonces ahí vemos el efecto de la falta de información de la familia y obviamente de la niña. Es el caso de Mendoza, en el que la niña se va al médico acompañada de su mamá con un dolor de estómago y resulta ser que se trataba del trabajo de parto que estaba teniendo en esos momentos. Y bueno, dio a luz a un varón de más de 3 kilos, así que justamente la falta de información y quizás la falta también de acompañamiento de los padres, porque me imagino un embarazo de 7 meses ya se nota, y más con un niño de 3 kilos que después en este caso, bueno, fue el que fue dado a luz, ¿no? Pero, ¿cómo, por ejemplo, como bien decíamos, cómo influye psicológicamente la familia
dentro de la vida de la chica en ese momento en que da la noticia que está embarazada? Y bueno, en realidad cada familia va a reaccionar como puede, porque como decimos siempre, lo referente a la sexualidad aparece como irrumpiendo a un ciclo. Creo que lo importante sería poder acompañarlo, ¿no? Pero en realidad se espera de que esto no suceda, de que no tenga acceso a la sexualidad a tan temprana edad. Y justamente eso creo que se puede evitar a partir de la información correcta y medida para este niño, para este adolescente, para que a medida que esté ingresando a la pubertad ya sepa con qué cosas se va a encontrar, con qué exigencias se va a encontrar, no solamente a nivel personal, sino de la sociedad hacia ella misma, y a partir de ahí poder elegir, digamos, qué camino va a tomar, o como te decía hoy, en el caso de acceder a una práctica sexual, saber cuáles son los riesgos que corre, porque la mayoría de las veces en que sucede esto, no es planeado este embarazo, obviamente con 11 o 12 años. No es planeado, pero por una cuestión de desconocimiento de qué puede ser, qué puede causar una relación sexual, por ejemplo. Claro. Entonces la importancia está en brindar la información adecuada para que sepa con qué se está encontrando o qué riesgos está corriendo. Rescato lo que decías, poder acompañar más allá de lo que signifique para la familia o para el entorno donde se involucre, donde esté inserta esta mujer embarazada, esta chica embarazada, niña, adolescente embarazada, como se diga, ¿no? De poder acompañarla, ¿no? Porque el cambio que enfrenta, como vos decías hoy, de tener su cuerpo de niña a mujer e inclusive después ya con un cuerpo de una mujer embarazada y bueno, por ende también tener a una nueva vida que le va a acompañar para el resto de la vida, sin dudas requiere de mucho acompañamiento y que bueno, sin dudas va, me imagino, influir psicológicamente y mucho dentro de la vida de esta persona. Claro, por eso es muy importante la información que esté manejando esa adolescente o puber y cuál es el acompañamiento que va a recibir después de eso. Porque si nosotros como familia, por ejemplo, nunca le permitimos hablar de ese tema, nunca le dimos lugar a ninguna pregunta, después no nos podemos enojar porque aparece embarazada por desconocimiento, ¿no? Claro. Entonces es muy importante la información. Si es un tema que nunca se habló en casa, bueno, también a saber justamente, no sé cómo vos decías, cada familia actuará de una manera diferente, ¿no? Pero si es un tema que nunca se trató en casa, bueno, también después saber cómo actuar en base a eso. Si nunca hablé, bueno, tampoco echarle toda la culpa a la adolescente en este caso. Hablábamos mucho acerca de esta situación particular que se da en más de un caso en gran parte del mundo, pero en la práctica, ¿qué consejos, por ejemplo, puedes darle a los padres dentro de lo que es su labor educadora dentro de lo que es la sexualidad? Y bueno, rescato la información nuevamente, que se le brinde la información cuando este chico pregunte o que se le habilite el lugar para que haga esta pregunta y para poder responderla. Y en el caso de que los padres no se sientan a la altura para poder responder o creen que no puedan manejar esta situación, llevarlo con una persona que sí pueda hacerlo, un médico, un psicólogo, un ginecólogo, con quien se sienta tranquilo, cómodo para poder hablar. Claro, y yo creo que lo preferible, bueno, es hacer eso antes de que, por ejemplo, dejar a la deriva a nuestros niños o a nuestros adolescentes para que recurran a cualquier persona consultando acerca de una cuestión como esta.